Hay decisiones que creemos haber tomado nosotros mismos, pero después de muchos años me di cuenta que esas decisiones realmente nunca fueron nuestras. Durante mucho tiempo pensé que había dejado de pintar simplemente porque había cambiado de camino. Pensé que había tomado una decisión desde la responsabilidad, desde la lógica, desde la madurez. Pero muchos años después me di cuenta que esa historia no era tan sencilla. Bienvenidos a una nueva página de Diario de un alma creativa. Yo soy Diana y hoy quiero contarte una historia que en un momento pensé que era acerca del arte, pero en realidad es acerca de cómo volver a escuchar mi propia voz. Bueno, como siempre vamos a dar un poco de contexto para que puedan entender toda la historia. Como ya les había dicho en capítulos pasados, y si no los han visto, les recomiendo por favor que lo vean. Les había comentado que yo estudié Bellas Artes, yo estudié para ser maestra en artes visuales. En ese momento la carrera se llamaba Bellas Artes, pero bueno, digamos que lo importante es que estudié arte, que para mí era claro desde que era niña que iba a estudiar arte. Recuerdo que cuando tenía 13 años estábamos en la clase de español y mi profesora del momento nos pidió hacer una autobiografía. Esta autobiografía tenía que terminar con un último capítulo que era cómo nos veíamos en 10 años o algo así. Recuerdo que tenía que imaginarme cómo me veía cuando yo ya tuviera 25 años. En ese momento creo que tenía 13 o algo así. Entonces recuerdo y por ahí mi mamá debe tener esa autobiografía en donde yo escribí que me veía como un artista viajando alrededor del mundo. Entonces desde esa época yo tenía claro que quería ser artista. Cuando llegó la hora de tomar la decisión, evidentemente para mí no había ninguna duda. Yo tenía claro que quería estudiar arte, estudié arte en la universidad. Siempre me gustó, digamos, todas esas cosas que yo veía porque me sentía como descubriendo nuevas cosas, descubriendo mi creatividad, descubriendo una forma de expresarme nuevamente. Entonces recuerdo que fue una época muy feliz para mí justamente por eso, porque descubrí muchas cosas, no solo en términos de técnica, sino también teoría. Disfrutaba mucho la historia del arte, como toda esa parte teórica que también involucra al arte. Pero allí empezaron a sonar y a decirme cosas. Algunas personas empezaron a esas vocecitas a decir, recuerdo que me dijeron que yo no era lo suficientemente loca para estudiar arte. Esas fueron uno de los primeros comentarios que escuché que empezaron a quedarse en mi cabeza. Bueno, entonces ya llegó el momento de mi graduación, me gradué de arte. En ese momento todavía creía de alguna forma que podría vivir del arte. Sin embargo, esas voces empezaron a ser parte de mi como diálogo interno, de mi inconsciente y empezaron a quedarse y empezaron a generar esos miedos, esas inseguridades y ese como autofreno que me puse. Hasta ahora, años después de que sucedió todo eso, me doy cuenta de que yo permití también que eso sucediera. No es solo culpa o no es culpa de las personas que me dijeron eso porque pues al final no importa, sino que yo permití de manera inconsciente que se formaran en mi cabeza y que me crearan ese freno para poder hacer las cosas que yo quería. Yo misma decirme, pero de esto no voy a vivir, necesito conseguir un trabajo que sea realmente estable, necesito como buscar otro camino para mí para poder vivir, o eso creí. Y un día, sin que me diera cuenta, dejé simplemente de pintar, dejé de conectarme con esa parte que me hacía feliz, que me permitía expresar toda mi creatividad, expresar una parte de mi ser y simplemente dejé de hacerla. La verdad tampoco recuerdo en qué momento específico
como que dije, no voy a volver a pintar, pero simplemente lo hice. Me conecté con mi creatividad de maneras diferentes, pero nunca realmente fue lo mismo. Nunca fue esa conexión y esa conexión y al tiempo desconexión que siento cuando pinto, porque cuando estoy pintando, en momentos como que siento que pierdo la noción del espacio, del tiempo, de todo lo que está sucediendo a mi alrededor, y en ese momento solo siento que yo estoy ahí pintando. Y como también he comentado en algunos momentos, cuando pinto no siento que esté como planeando todo o haciéndolo con anticipación, sino simplemente son imágenes que vienen a mi mente o colores que empiezan a aparecer, como que es un momento realmente donde me conecto con una parte de mí. Yo siento que me conecto con mi alma y es algo diferente, es una conexión diferente, y como que en este momento no puedo creer que pasé tantos años sin hacerlo, sin volver a pintar. Y bueno, después de pasar tantos años como desconectada concretamente de la pintura, llegué a Colorado. Y no les puedo decir que fue instantáneo, que yo llegué y ¡pum! Ya, inmediatamente como que volví a sentirme conectada y quería volver a pintar. No, la realidad fue otra. Sí llegué, empecé a maravillarme con todas las cosas que me rodeaban, con la naturaleza, con poderme sentir tan cerca de la naturaleza, poderla experimentar de cerca. Recuerdo en particular un momento que estábamos en Target con mi esposo, fuimos a comprar algo, no recuerdo la verdad qué fue, y estábamos pasando por el pasillo donde hay materiales de arte y pues cosas por el estilo. Siempre por inercia, como que es un lugar donde yo me quedo a mirar cosas. Y particularmente recuerdo que había un kit que había para pintar piedritas con forma de mandalas. Y a mí en particular siempre me han gustado pintar mandalas, aunque no estaba pintando como tal en un lienzo y eso, sí tenía mis cuadernitos de dibujos y hojas sueltas en donde constantemente hacía mandalas. Entonces, como que, pues qué bonito volver a pintar de esta forma, y compré el kit. Y este kit fue como el inicio de volver a conectarme con la pintura. Fue algo sencillo y es uno de esos kits que venden como para todo el mundo. No es algo como particularmente para artistas, pero fue la forma en la que yo volví a conectarme. Entonces empecé a pintar estas piedritas, empecé a pintar un poco más, y bueno, el hecho que también estuviera siendo como docente de arte tiempo completo con los niños, en algunas ocasiones yo tenía que, o bueno, en muchas ocasiones la verdad, tengo que hacer los trabajos antes que ellos para saber y anticipar qué cosas pueden suceder, para que además pues ellos tengan el ejemplo de qué es lo que tienen que hacer. Entonces como que fue algo progresivo que fue sucediendo, y ese primer año todo lo culminó con realizar el primer mural que había hecho en mi vida y el primer mural que hice en Riverview. Como que eso me ayudó a terminar como ese primer ciclo de volverme a conectar con la pintura, de volverlo a hacerlo, y además que lo hice a gran escala. Y bueno, después de estar viviendo todas esas cosas, me di cuenta y empecé a entender que realmente no era que hubiera dejado de pintar y no era que hubiera dejado el arte a un lado, era que había dejado una parte de mí atrás, y era el momento de volver a conectarme con esa parte que había dejado de alguna forma olvidada por todo ese ruido que había permitido que estuviera en mi mente, y desconectarme de esa parte de mí misma. Hay una frase que escuché hace algún tiempo que me parece muy apropiada para este momento, y es que la intuición siempre está hablando. Lo que pasa es que no siempre hacemos el silencio adecuado y acallamos esas voces que tenemos en la mente para poderla escuchar, porque siempre está comunicándose con nosotros, siempre está aquí en nuestro corazón, en nuestro pecho, diciéndonos cuáles son las decisiones correctas y cuáles no tanto. Entonces es invitarlos a que nuevamente conecten con esa parte de la intuición, conecten con una parte de ustedes mismos. En mi caso es el arte, pero piensen qué es algo que
puede hacerlos volver a conectar con ustedes mismos, que es esa parte de ustedes mismos que dejaron atrás por esas mismas voces que quedaron en su cabeza y que no les permiten conectar con esa parte de ustedes mismos. Y bueno, quiero retomar una cosa que dije anteriormente y es la conexión que tengo con la pintura. Y hablando de la intuición, realmente es casi que dejo que mi intuición me ayude a pintar. Por esa razón no hago bocetos, por esa razón no, como que controlo cada detalle o cada cosa que va a suceder. Si acaso hago un dibujo rápido para organizar los elementos que quiero poner, pero no miro colores o no saco como paletas o algo así, no lo pienso mucho porque no es una actividad que me guste controlar. Por el contrario, me gusta dejarme llevar, dejarme fluir, conectarme con esa otra parte de mí misma que sé que pues como que siempre tiene la razón, con esa parte, con la intuición, como les estoy diciendo. Entonces, dejarme llevar, sé que esa intuición conecta con otras cosas mucho más profundas. Mi alma conecta con otros elementos mucho más profundos que no deben ser controlados. Entonces, por eso ese es un momento para mí de completa libertad, de creatividad, de alegría y de dejarme llevar. Por eso es tan importante ese momento para mí. Hoy que miro hacia atrás, me doy cuenta que realmente nunca dejé de ser artista. Solo pasé algunos años tratando de convertirme en alguien que no era. Quizá por eso hoy quería compartir esta historia, porque si alguna vez tú también sentiste que llevas mucho tiempo escuchando esas voces que no te permiten conectar con quien realmente tú eres, te invito a que escuches una voz muy, muy bajita que sigue hablándote y que sigue estando dentro de ti, que es tu intuición. Conecta nuevamente con ella, conéctate nuevamente con ese ser que vive dentro de ti, con tu propia energía, con tu yo soy. Escúchala, tómate el momento para volver a conectar. Y por último, quiero agradecerles por acompañarme a escribir esta nueva página del diario de un alma creativa. Los espero en el próximo capítulo. Gracias por acompañarme en este. Los invito a que le den un like y se suscriban al canal. Gracias nuevamente.